todos y todas. Damos una calurosa bienvenida a esta semana, ya la semana 12. Ya esto va avanzando muy rápido, cada vez más nos acercamos casi al cierre de este diplomado. Son 18 semanas que parecen largas, pero realmente están bien corticas, con un proceso de formación bien importante. Hoy un tema muy importante que son las vías gubernativas y las acciones de derecho que tenemos como herramienta complementaria a la lucha de movilización y de acción, por supuesto, de los sindicatos, a cargo del profe Vicente Bryan. Profe Vicente Bryan estará moderando el día de hoy y con nuestra conferencista del día. Profe Vicente, buenos días. Muy buenos días, compañera Ana María. Un cordial saludo para todos nuestros colegas conectados en el día de hoy, para nuestra ejecutiva responsable de la Secretaría de Organización e Información Sindical, la compañera Isabel Oraya Cuero, y bienvenidos a esta semana número 12. O sea que nos quedan faltando 6. Ya llevamos 2/3 partes. Entonces, hoy, compañeros y compañeras, como de costumbre, eh, estaremos analizando todo lo que son estas reclamaciones administrativas por vía gubernativa, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con a nivel general, pero haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el magisterio, como es la formulación de acciones de tutela, derecho de petición y reclamos. Esto estará bajo la responsabilidad de nuestra doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez, que más adelante le estaré haciendo una síntesis de su hoja de vida. Y como es de costumbre, pues estará nuestra ejecutiva Isabel Ayacuero dándonos un saludo y una remembranza de este tema tan importante como vamos a tocar hoy. Los tiempos son los mismos, eh, 40 minutos para la exposición de la autora Joana Rocío, los 10 minutos donde estarán nuestras compañeras Ana María y Luzaida haciendo las preguntas por el chat y también las que al azar se hacen. Eh, Asimismo, después de la exposición de 40 minutos por la doctora Joana Rocío, habrán 30 minutos para las respuestas de las inquietudes que salgan. Eh, Haremos una síntesis o conclusiones de estos temas tan importantes como el día que vamos a ver en el día de hoy. Y al finalizar, pues la compañera Ana María y la compañera Luzaida harán unas orientaciones para cualquier duda que exista. Entonces, compañeras y compañeros, sin más preámbulo, vamos a concederle la palabra a nuestra ejecutiva Isabel Orella Cuero, ejecutiva, colega y jefe. Isabel Orella Cuero, tiene usted la palabra por un espacio de 10 minutos. Buenos días a todos, a todas, al compañero Vicente, hoy responsable de esta temática en la semana 12, compañero director de escuela, todos los compañeros del equipo, a Luchita y a Ana María, que son las responsables de este diplomado. Igualmente darle el agradecimiento a la doctora Rocío por apoyarnos y acompañarnos en este diplomado tan importante para nosotros como FECODE, porque estamos contribuyendo a esa formación política sindical de nuestros afiliados. Y a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, que como siempre digo, están privilegiados de hacer parte de esta sexta corte de nuestro diplomado de formación política sindical, en convenio con la Universidad Pedagógica
de Colombia. Entonces, como siempre, ese saludo de unidad, ese saludo de lucha, ese saludo de resistencia, que hoy más que nunca, por todo el contexto que estamos viviendo en nuestro país, tiene que salir esa resistencia, esa gallardía de cada uno de nosotros para poder enfrentarnos a todas estas situaciones que no han sido ajenas en nuestro país en casi 214 años de vida republicana, pero que hoy nos estamos dando cuenta de cómo es la embestida de la derecha, de la oposición contra el pueblo. Y este tema de hoy que nos llama a reflexionar sobre cómo debe ser el actuar de los maestros en esa defensa de sus derechos laborales, prestacionales, humanos, sindicales, nos debe convidar de verdad a estar atento a esta conferencia de hoy, pero a actuar en beneficio de esa defensa de los derechos y la importancia de las reclamaciones administrativas en esa defensa pues de estos derechos. Como líderes sindicales, como líderes sociales, como líderes comunales, comunitarios, y como líderes y maestros y maestras de Colombia que somos defensores de la educación pública, que somos defensores de una vida más digna de toda una sociedad, es trascendental que conozcamos, que nos empoderemos y utilicemos todas estas herramientas para hacer la reclamación administrativa, lo cual nos permite de verdad proteger todos esos intereses y mejorar nuestras condiciones laborales, esas condiciones de trabajo. Sabemos las dificultades que se presentan en muchas instituciones educativas, en Secretaría de Educación, con los padres de familia. Y estas reclamaciones administrativas que hoy la doctora Rocío nos va a llevar por ese camino para mirar esos mecanismos que son clave para que los docentes podamos hacer valer esos derechos y poder exigir de verdad unas respuestas efectivas, prontas, por parte de todas esas autoridades educativas que hoy sabemos que tenemos un gran número de autoridades educativas que por no estar con el gobierno del cambio están hoy en contra de los maestros y maestras. Y ahorita los compañeros estaban llevando un tema y donde nombraban al señor Galán y esa arremetida que hay contra los maestros y maestras de Bogotá, que lo rechazamos y tenemos toda nuestra solidaridad desde el Ejecutivo. Por eso es importante que como líderes y como defensores de nuestros derechos, de nuestros intereses, nos empoderemos de todos estos mecanismos de reclamaciones administrativas. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite defender nuestros deberes, derechos laborales y prestacionales. Esto nos permite que las condiciones de trabajo y la calidad de vida del maestro mejore. Esto nos permite que nos fortalecer esa capacidad de negociación, porque muchas situaciones que presentan nos toca llegar a negociar, a dialogar con las autoridades educativas, pero tenemos que estar preparados en todos estos temas y construir una comunidad educativa más sólida y más unida. Entonces, las reclamaciones administrativas que conocemos pero que muchas veces no las empleamos o no sabemos cómo es la dinámica para que se puedan hacer se pueda valer esos derechos. Y en esas reclamaciones que reclamamos nosotros, el cumplimiento de los pagos o los retrasos pues en las remuneraciones. Ahora, actualmente, ya no es como antes que se demoraban 2, 4, 5 meses para pago. Y el maestro tenía que salir a hacer esas reclamaciones por incumplimiento del pago.
Hoy son más que todo otras reclamaciones, de pronto las situaciones de primas, como Cali, que tiene una prima se llama extralegal, dicen ellos, pero nosotros sabemos que es legal. Muchos compañeros que a hoy no les han pagado el 04, que fue el retroactivo de lo del año 2023. Muchos compañeros que el año pasado, 2024, estuvieron en el proceso de ascenso y reubicación y hoy algunas secretarías de educación no les han reconocido su pago en su nuevo escalafón, ascenso o reubicación. Para eso nos sirve, para esas reclamaciones, para que cuando no en el tiempo de servicio no nos coloquen el tiempo de antigüedad, en los ascensos, el tiempo de servicio de que nosotros estamos, hagamos esas reclamaciones para exigir que nuestro lugar de trabajo sea un lugar seguro, sea un lugar de convivencia, para que esas condiciones que tenemos en muchas instituciones y en muchos territorios, donde hay unas condiciones insalubres e inseguras, podamos reclamar. Y las reclamaciones por la violación de los derechos sindicales o esas represalias que se dan por nuestra actividad sindical y lo estamos viviendo en muchos territorios donde hoy se niegan los permisos sindicales, hoy se violenta la Constitución Nacional, hoy no se tienen en cuenta los convenios de la OIT y hay represalia, que es lo que está pasando pues en Bogotá. Y hay muchas instancias también de las vías gubernativas que nos permiten hacer uso o interponer esas reclamaciones para poder acudir a diferentes instancias gubernamentales. ¿Y cuáles son esas instancias? El Ministerio de Educación, las gobernaciones, las alcaldías, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Educación, los tribunales administrativos. Ahí nosotros vamos a colocar todos esos mecanismos de reclamación. Compañeros y compañeras, es importante, es fundamental, es crucial que nosotros conozcamos las garantías que ofrecen estas instancias y cómo nosotros podemos utilizarla para evitar abusos, para evitar violaciones. Igualmente decirles, compañeros, que hoy nos convoca más que nunca la unidad. Nos convoca a conocer la Constitución Política Nacional, que tiene unos mecanismos o unas herramientas de participación que son violadas por unos vergajos en el Congreso de la República, y hoy desde FECODE los estamos convocando a que debemos de participar en esta defensa de todas esas herramientas. Y una de esas mecanismos es el cabildo abierto, que hoy nuestro presidente está convocando, y FECODE va a estar el día lunes en Barranquilla, en ese cabildo abierto, para exigir de verdad los Parece que se derechos. le... ¿Cómo? Ahí estamos escuchando, ¿Aló? Isabelita, tranquila, estamos Pensé que me habían escuchando. hablado. Mm. Para Sí, el exigir tiempo se va los acabando, pero Ya voy a acabar. Para puede exigir los leer por derechos acá. de los maestros, maestras y del pueblo en general. FECODE va a estar en los ejecutivos el lunes, vamos a estar en Barranquilla, vamos a estar acompañados con un gran número de maestros y maestras del Caribe colombiano, apoyando ese cabildo abierto, pero eso también hay que hacerlo en cada uno de los territorios, en todos los territorios, en toda la subdirectiva, en toda nuestra filial. Hoy debemos de salir con más fuerza a defender los derechos del pueblo colombiano. Entonces, compañeros y compañeras, aquí no estamos nosotros, sigamos adelante pues en esta lucha, en estas reclamaciones. Creo que la semana pasada hablábamos del contexto actual, y hay que ustedes en sus instituciones educativas
hacer el análisis de ese hundimiento de la consulta popular, lo cual nos va a llevar a que nos unamos como maestros y maestras y como comunidad educativa. Hoy tenemos un compromiso con el pueblo colombiano, los maestros y maestras, a defender la vida, la salud, la educación pública, las condiciones dignas en las instituciones educativas y en todo el territorio colombiano. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Éxitos. Ojalá todo lo que ustedes están aprendiendo aquí lo llevemos a compartir en nuestras instituciones educativas y con la base del magisterio de cada uno de sus territorios. Reciban un abrazo grande de Isabel Olaya Cuero, ejecutiva de FECODE, responsable de la Secretaría de Organización Sindical y hoy vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Gracias, profe Isabelita. Un poco lo que intentaba comentarle es que el profe Vicente se desconectó por problemas de internet y que no había afán. Era precisamente lo que Ah, pensé que comentaba. me estaban diciendo que No, ya bien, que sí era el pero, tiempo, pero Sí. tranquila que el profe pero Vicente. él ya Ah, pero llegó. ya llegó, Aló, ya aló, llegó, Ah, ya ya, llegué. bueno. ya Bueno, está por aquí. gracias a nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero por el saludo y por la introducción que hoy nos hace sobre tan importante tema, pero también nuestro saludo especial de bienvenida y de gratitud a nuestra doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez, que hoy todos los que estamos aquí conectados tenemos la dicha de escuchar a esta excelente profesional. ¿Y quién es la doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez? Es licenciada en educación. Además, es también abogada titulada. Hizo también una maestría en filosofía en nuestra Universidad del Rosario, allá en Bogotá. Tiene doctorado en educación de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, a quien tenemos gratitud y admiración, que gracias a ella tenemos este convenio y este diplomado. También la doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez es directiva docente, perdón, de nuestra Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá. Eh, Ella fue nombrada bajo el decreto 1278. Fuera de lo anterior, es activista sindical, pertenece a la Comisión Jurídica de FECODE hace más de 5 años. Es investigadora en temas de paz y también de convivencia escolar. Entonces, hoy estará con nosotros durante 40 minutos exponiendo la temática anunciada. Posterior a ello, tendrá 30 minutos para responder preguntas e inquietudes. Cuando falten unos 3 minutos, o sea, cuando hayan 37 minutos, pues le haré la ceñita para que vaya redondeando y de tal forma que cumplamos con los tiempos. Sé que son unos temas muy importantes de las reclamaciones administrativas, que el tiempo es corto, pero nos toca hacer ese esfuerzo. Entonces, doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez, bienvenida a este espacio y reiterándole el nombre de FECODE, de la ejecutiva responsable de Escuela Sindical Isabel Olaya Cuero y del equipo de escuela, que hay 12 personas conmigo entre mujeres y hombres. Le agradecemos habernos aceptado la invitación y compartir con nosotros los compañeros, no solamente el equipo, sino todos los compañeros que están realizando este diplomado, su experiencia y su trayectoria, la cual es muy loable y la cual es reconocida por el magisterio no solamente capitalino, sino del país a través de sus asesorías. Y qué bueno, porque usted tiene la experiencia y combina la teoría con la práctica. Entonces, eso es muy importante. Entonces, sin más preámbulo, tiene usted la palabra para que comparta con nosotros.
todos esos saberes en materia de reclamaciones administrativas, haciendo énfasis en lo que tiene que ver enfáticamente con lo que son los derechos de petición, de tutela y reclamación. Bienvenida, tiene usted la palabra por 40 minutos. Profe Brian, muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Para la profe Isabel, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar aquí en torno a un tema supremamente importante que son las vías gubernativas. Yo tengo acceso para compartir pantalla. Sí, señora. Listo, voy a hacer la presentación. Permítanme un segundito aquí. Vamos a iniciar, digamos, como muy bien lo decía el profe Brian, vamos a hacer el ejercicio desde la propia experiencia, desde lo que viene llegando de manera recurrente a la federación, a la comisión jurídica. Muchas veces, hay que decirlo, desde este trabajo que se hace en la comisión jurídica, se evidencia de alguna manera cómo los maestros y las maestras, algunos, no todos, tienen, digamos, algunos vacíos en el tema de la interposición de recursos, en el tema de las vías gubernativas, de las acciones de derecho, y esto pues a veces desafortunadamente nos complica, por así decirlo, el acompañamiento en algunos procesos. Entonces me indican por favor cuando ya se esté viendo la presentación para poder. Ya estamos viendo la presentación. Señora. Sí, sí, Listo. doctora, ya se Vale, está viendo. gracias. Entonces, el tema de hoy, vías gubernativas, acciones de derecho y debido proceso. Son dos cosas que van de la mano y son muy claves cuando nosotros y nosotras interponemos acciones de derecho, porque si en algún momento no atendemos al debido proceso, esto puede generar que nuestra acción vaya, digamos, de entrada con algunas fallas en el procedimiento. Hay que clarificar en primera medida cuáles son las acciones de hecho y cuáles son las acciones de derecho. Entonces, las acciones de hecho son aquellas acciones que nosotros, como por ejemplo, maestros y maestras de Colombia, hacemos cuando generamos acciones como movilizaciones, suspensión de actividades, y es que de hecho estamos haciendo una reclamación a la vulneración de un derecho o la exigencia para el reconocimiento de los mismos. Las acciones de derecho son las que se componen a través del ejercicio de el derecho, como muy bien lo dice, valga la redundancia, y lo hacemos a través de la vía gubernativa. La vía gubernativa, ¿qué quiere decir? Esos recursos que tenemos los ciudadanos colombianos para poder exigirle al Estado y a quien lo administra que se cumplan las condiciones mínimas para poder garantizar nuestros derechos. Entonces, vamos a ver acá, todo parte fundamentalmente del artículo primero de la Constitución Política de Colombia, cuando a partir de su reformulación en el año 1991, Colombia se instituye como un Estado social de derecho. Entonces, al ejercerse, al instituirse, al constituirse como un Estado social de derecho, quiere decir que a todos sus asociados, a sus conciudadanos, a todos los que hacemos parte del Estado colombiano, se nos reconoce la condición de que nuestros derechos y que el Estado debe ser garante mejor del reconocimiento de esos derechos. Ahí está el artículo primero. Esta es la base de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces me van indicando el tiempo, por favor, para no extender. Digamos que una vez se establece en este artículo primero ese reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y de los asociados al Estado colombiano, aparecen entonces los principios fundamentales, aparecen en el título primero de la Constitución Política
enmarcados en unos fines esenciales. ¿Cuáles son esos fines esenciales? Aquí está la descripción literal de lo que ustedes encuentran en la Constitución política, pero básicamente lo que nos dice este título primero es que todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen derechos y deberes y que el Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio pleno de esos derechos y de esos deberes. ¿A través de qué? De todas las instancias y de todas las instituciones y también de todas las decisiones que tome el Estado a través de sus instituciones, de sus organizaciones, de sus actos administrativos, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan gozar de los derechos que tienen en lo que tiene que ver con la vida económica, la vida política, la vida administrativa y la vida cultural. El Estado colombiano a través de este título primero dice, y esto es algo muy particular, muy esencial que hay que resaltar, y es, Colombia debe honrar los derechos y los deberes de todos y cada uno de los conciudadanos colombianos. Pero esto es muy importante mencionarlo porque esto se conecta con un principio kantiano de la filosofía y es, todos tenemos derechos, pero nuestros derechos tienen un límite y ese límite se funda cuando inicia el derecho del otro. Y ahí es donde aparecen los deberes. Si bien es cierto, yo tengo que exigir que se me respete mi dignidad y mi condición humana, esa exigencia del respeto y de la dignidad y de la condición humana no puede ir por encima de la dignidad de mi congénere, de mi conciudadano. Entonces, esto responde a esa obligación de respetar los derechos y las libertades también de los demás. ¿Por qué es importante este principio? Porque cuando nosotros ejercemos una acción por la vía gubernativa, tenemos que tener mucho cuidado que en lo que nosotros estemos accionando o peticionando no vaya en contravía de las leyes, de las normas estipuladas en Colombia, pero además que no vaya en contravía de esos otros individuos que puedan estar siendo afectados. Entonces, aquí para que vayamos conectando un poco el ejercicio del derecho con el ejercicio del pleno del deber. Aquí estamos viendo pues con algunas imágenes muy generales qué es lo que Colombia a través de la configuración de su Estado Social de Derecho reconoce a sus asociados. Reconoce el principio de justicia, el principio de igualdad, reconoce las garantías constitucionales que se establecen en la Carta Magna que nos rige a todos los ciudadanos colombianos, reconoce el respeto por sus derechos y reconoce la oportunidad que tienen los conciudadanos para poder exigir esos derechos y esos deberes. Aquí yo planteo la imagen con respecto al respeto, porque desafortunadamente, hay que decirlo, Mm, Colombia, aún siendo un Estado social de derecho, es una de las naciones en el mundo que más violenta los derechos de sus conciudadanos. A través de actos administrativos, a través de decisiones, pues no vayamos muy lejos. El tema ocurrido en esta última semana con relación al manejo totalmente arbitrario que dio el Congreso de la República con relación a la consulta popular. Ahí estamos viendo cómo, a pesar de que una consulta popular que constituye la garantía plena de unos derechos, a través de una institución fue violentada y ese derecho primogenio al trabajo, ese derecho vital, y el trabajo es un derecho esencial, fundamental. Y el trabajo en condiciones dignas es un derecho fundamental. Entonces nos enfrentamos cómo esa garantía de ese derecho fue violentada
directamente por quienes tendrían que garantizar el ejercicio de la Constitución política en Colombia. Entonces es así que hay un ejemplo claro de cómo ponemos en entredicho, lamentablemente, de todos los actores del Estado y de algunos, por parte de algunos más y otros menos, esa vulneración. Bueno, vamos a empezar con el principio fundante de las vías de las acciones de derecho y las vías gubernativas, que es el artículo 29 de la Constitución Política, que establece el debido proceso. Ustedes ya lo conocen. Básicamente, el debido proceso es esa garantía que tienen todos los conciudadanos y conciudadanas colombianas a que en todas y cada una de las actuaciones judiciales y administrativas se les aplique la regla de reconocimiento, de imparcialidad, de garantía plena de publicidad. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones del debido proceso, pero entonces el artículo 29 dice, todo ciudadano, indistintamente de su condición, raza, identidad, ubicación socioeconómica, ubicación geoespacial, todo ciudadano tiene derecho a que se le reconozca el debido proceso. ¿En qué actuaciones? Absolutamente en todas las actuaciones del Estado y por supuesto de quienes lo administran. Es decir, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, en el caso de nosotros los funcionarios públicos docentes, en materia comercial, en cada una, llamémoslo así, de las ramas del derecho donde el ciudadano ejerce algún tipo de exigencia, algún tipo donde solicita, por ejemplo, que se resarza algún tipo de derecho vulnerado, en todas y cada una debe garantizarse este debido proceso. ¿Qué es lo que busca el debido proceso? Que durante la reclamación del conciudadano y después de ella exista la garantía de que se le va a, digamos, que se va a actuar con la debida justicia y con el reglado, de manera reglada a las normas que estipula la ley en Colombia. Aquí estamos viendo los elementos claves del debido proceso. El primero de ellos, la legalidad. En cuanto a este punto, es importante resaltar, absolutamente nadie puede tomar una decisión, nadie, llámese ciudadano, llámese institución, llámese organización del Estado, administrador de justicia, nadie puede tomar una decisión por encima de las leyes en Colombia. Eso sería una extralimitación y si una decisión se toma por fuera de las leyes, estaríamos hablando de que se estaría violentando el principio de legalidad, ¿cierto? Hay, por decir algo, unas normas que nos rigen y cuando nosotros hacemos una petición específica, las normas que reglan ese procedimiento son las normas vigentes para ello. Voy a colocar un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una, una reclamación ante nuestras secretarías de educación con determinados temas, llámese escalafón, llámese prestaciones sociales, todo esto es reglado mediante el Código de Procedimiento Administrativo. Esa es la ley que reglamenta las actuaciones del Estado cuando sus trabajadores, en el caso, por ejemplo, los maestros, interpone una acción. Entonces, a nosotros no nos pueden aplicar, por decir algo, cuando nosotros hacemos una reclamación por la vía administrativa, el código de comercio, porque estaría por fuera del margen de la legalidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando un conciudadano está inmerso en un proceso penal. En un proceso penal, ¿cuál va a ser la ley que lo, digamos, rige? El Código Penal. Por decir algo, cuando nosotros atendemos situaciones de convivencia escolar en nuestras instituciones educativas, cuáles son las normas que rigen nuestras acciones y las acciones de los demás, la ley de convivencia, la ley 1620 y el código
en la Ley de Infancia y Adolescencia. Estoy colocando aquí algunos ejemplos muy generales de cómo podemos garantizar este principio de legalidad, y es que nuestro proceso esté conforme a el caso específico y a la ley que lo reglamenta. La presunción de inocencia, por supuesto. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y esto aplica, uno diría, bueno, aplica en términos de manejos de conflictos penales o algunos conflictos administrativos, pero también hay que decirlo, también aplica en el proceso general, la aplicación del debido proceso. ¿Por qué? Porque sin haber hecho una investigación, no se puede dictaminar un fallo o la solución de un proceso. Entonces, por eso, en todos los procesos y todas las reclamaciones que nosotros hacemos, perdón, debe haber una investigación, debe haber una documentación que garantice que la solución a mi petición va a ser conforme a lo que la ley particular establece. Por supuesto, aparece el derecho a la defensa, y es que yo pueda eh, imponer, digamos que acciones, pruebas que demuestren o controviertan, que es el punto siguiente, lo que se me está señalando. Pero además, aquí pues colocamos asistencia de un abogado, y esto es específicamente cuando se da un proceso penal, o en el caso, por ejemplo, los procesos disciplinarios para los maestros y las maestras, pueden acudir a un abogado, y usted puede controvertir a través de pruebas que eso que se está diciendo no es cierto. O coloquemos otro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros interponemos un derecho de petición porque se nos ha vulnerado alguna dignidad o algún derecho, nosotros interponemos una serie de anexos, pruebas. Eso es ejercer el derecho a la defensa, porque estoy demostrando que lo que estoy exigiendo tiene un sustento, y también puede ser evidenciado a través de esas condiciones, a través de sus elementos. Aparece el principio de publicidad. Esto es muy importante, y es que el ciudadano conozca cada una de las etapas a las cuales se van a desarrollar, en medio de su proceso, que sea debidamente notificado, que sea debidamente informado de las actuaciones que se llevan a cabo con relación a su proceso, que sea debidamente informado de la calificación, del fallo, de las posibles consecuencias que vaya a tener la decisión de la actuación administrativa del Estado. Entonces, que conozca cada uno de los momentos que se llevan a cabo. Y, por supuesto, aparece la nulidad de pruebas ilegales. En muchos procesos, sobre todo en los disciplinarios, en el caso de nosotros como maestros y maestras, se interponen una serie de pruebas ilegales que nosotros podemos controvertir porque no fueron obtenidas a partir de lo que establece y reglamenta las condiciones del artículo 29 del debido proceso. Cada una de las normas en Colombia establece en sus códigos de procedimiento cuáles son las maneras en que se deben obtener las pruebas. Entonces, digamos que no me voy a extender acá porque son muchísimas ramas del derecho que cada una, digamos, reglamenta la condicionalidad para obtener estas pruebas, pero lo que sí puedo decirles en términos generales es que dentro del debido proceso nosotras tenemos el derecho a exigir que se nos demuestre que esa obtención de esa prueba fue dada de manera legal. Por ejemplo, cuando se nos graba sin ningún tipo de autorización, cuando se publican imágenes o cuando se publica información privada. Bueno, aquí estoy mencionando algunas muy generales. Aquí aparece entonces la primera vía gubernativa, y es como generalmente iniciamos una reclamación, a través de un derecho de petición. Derecho de petición está reglamentado por la Ley 1755 del año 2015, pero digamos que su origen eh, principal es el artículo 13
de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia, pues estoy segura que muchos de ustedes la conocen, es la que establece el marco normativo de toda la ley en Colombia, pero esa ley grande requiere unas reglamentaciones, esa norma de normas requiere unas reglamentaciones a través de las leyes. Entonces, ese artículo 13 de la Constitución Política está reglamentado, o sea, le llega al ciudadano a través de la ley 1755 del año 2015. Básicamente, el derecho de petición es un derecho que le permite a toda persona del territorio colombiano a presentar peticiones respetuosas. Ojo, no solamente a las organizaciones del Estado, sino también a los privados. Derecho de petición también se puede presentar a los privados, incluso los derechos de petición también se pueden presentar a las personas naturales, no solamente a las personas jurídicas, no solamente a las organizaciones, sino a las personas naturales también se les puede presentar un derecho de petición solicitando algún tipo de información, aclaración o garantía de un derecho. El derecho de petición puede ser de interés general o puede ser de interés particular. Entonces, cuando hablamos de un interés general, es cuando un colectivo de personas, al verse afectadas por la vulneración de un derecho, aquí vamos a escuchar la palabra derecho unas 500.000 veces, es la condición aquí específica, y ese colectivo de personas se une porque uno de sus derechos ha sido violentado o porque considera que no está siendo reconocido, porque nosotros accedemos a un derecho de petición cuando se nos niega un derecho, pero también cuando se nos violenta, o sea, cuando nos lo vulneran por diferentes vías o cuando simplemente no nos lo están reconociendo, ¿cierto? Entonces, ese colectivo de personas se une y presenta un derecho de petición de interés general. Pero también aparece el de interés particular y es cuando, por ejemplo, Joana Jiménez interpone un derecho de petición ante la Secretaría de Educación de Bogotá para solicitar la solución de un caso específico que le atañe solo a ella, no a un colectivo. Bien, esas son las dos condiciones. El derecho de petición está enmarcado dentro del artículo 23 de la Constitución Política también porque identifica que todo ciudadano puede ejercer una petición respetuosa. Todo el ciudadano puede exigir. Nosotros tenemos unas condiciones aquí donde a veces pensamos que para poder interponer un derecho de petición tenemos que, digamos, colocar en su encabezado, pues según el artículo 23 de la Constitución Política. No, eso ya no se necesita. Cualquier solicitud que usted haga a la administración pública o a personas privadas, a organizaciones privadas, ya configura un derecho de petición. Aquí debo clarificar, en el artículo 13 es la mención que se hace al artículo 13, se fue corrido ahí, es porque el artículo 13 reconoce el derecho a la igualdad. Debo precisar porque aquí se me fue esto en la presentación. El artículo 13 reconoce el derecho a la igualdad, o sea, todas las personas son libres e iguales. En tanto pueden, en conexión con el artículo 23 de la Constitución Política, hacer peticiones respetuosas a cualquier autoridad pública o a cualquier persona privada. ¿Listo? Eso estaba viendo que se me traslapó eso ahí. Entonces, para el ejercicio de derecho de petición, usted no necesita un abogado, usted no necesita una persona experta que le interponga la petición, usted lo puede hacer de manera directa. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, se sugiere que una persona adulta acompañe esa petición. No porque los niños, niñas y adolescentes no lo puedan hacer, sino porque existen unas condiciones de representación legal para poder respaldar esa petición. Yo les arreglo la presentación
para que ahí se me borró un pedazo, estoy viendo de la que tenía inicialmente. Bueno, vamos a ver los términos y la estructura de el derecho de petición. Mencionábamos que me devuelvo aquí para que lo tengamos en clave, que la ley marco del derecho de petición es la ley 1755 del año 2015. Pero quien la reglamenta, la última reglamentación que tuvimos de esta norma fue el decreto 1166 del año 2016, que introdujo esta nueva reglamentación. Modificó algunos de los términos que se tenían para responder, pero además introdujo la posibilidad de presentarla a través de medios electrónicos. Porque antes, digamos que eso no estaba muy claro, ya sabemos que con toda la actualización, digamos, tecnológica que hemos tenido en los últimos años, las instituciones privadas y públicas tienen a través de sus páginas web algunos links, algunos vínculos donde usted puede interponer el recurso, una petición por vía electrónica. Entonces, esta norma también introdujo esta modificación. Principalmente introdujo el tema de los plazos. Para la respuesta a un derecho de petición tenemos 15 días, ¿cierto? 15 días. Cuando hablamos de derechos fundamentales, podríamos estar hablando de que el término se afecta, pero eso tiene que ver ahorita más adelante cuando hablemos de la acción de tutela. Pero el término general son 15 días hábiles para responder, para que a quien nosotros peticionamos nos responda. Y hay una variación que entre 10 y 20 días, cuando esos derechos de petición, 10 días, y eso les decía que podríamos entrar a variar esos términos, cuando esos derechos de petición, digamos, incluyen acciones que puedan afectar derechos fundamentales como la vida, la salud y todos esos derechos fundamentales que la Constitución política establece. Cuando tenemos, por ejemplo, situaciones de la seguridad de niños, niñas y adolescentes, nos pueden accionar en un término de 10 días. O el término mayor para poder responder es el de 20 días. ¿Cuándo se aplica el término de 20 días? Cuando nosotros para poder dar respuesta o las instituciones para poder dar respuesta requieren información de otros actores externos. Por ejemplo, yo hago un derecho de petición para la fiduprevisora reclamando un derecho prestacional. Pero resulta que en mi derecho de petición, la fiduprevisora debe solicitar a la Secretaría de Educación que envíe un documento para poder certificar la condición de ese derecho. ¿Qué va a pasar? El término se duplica. El término se duplica porque ya no se pueden sumar solamente los días que tenía la fiduprevisora para responderme, sino que además, bueno, el FOMA, que en el caso nuestro, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio más específicamente, sino además necesitamos dar otros 10 días porque el FOMA requiere información de la Secretaría de Educación para poderme dar respuesta, ¿cierto? A veces la gente nos pregunta, pero ya se pasaron los términos. Ojo, si esa petición incluía que la organización debía pedir información a otra entidad, ahí los términos se corren. ¿Listo? ¿Cuáles son los ejemplos más recurrentes? Solicitud de reconocimiento de tiempo de servicio docente. Esa tiene una aplicación de 15 días. Pues esa la hacemos ante la Secretaría de Educación de cada una de las entidades territoriales y el término para responder son 15 días, porque quien certifica el tiempo de servicio docente es la Secretaría de Educación donde labora el maestro. ¿Cuáles son la estructura que debe tener ese derecho de petición? Que son estos punticos, estas cuatro principales. La designación de la autoridad
a quien se dirige o de la persona a quien se dirige. Siempre tener muy claro a quién se dirige la petición. A veces hemos encontrado, yo les voy a colocar algunos ejemplos que nos ocurren mucho en la federación. A nosotros nos llegan muchos derechos de petición, pero resulta que en el encabezado del derecho de petición dice, señores Ministerio de Educación Nacional. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede hacer FECODE si me envían un derecho de petición, pero que va dirigido a el Ministerio de Educación Nacional? FECODE, por ejemplo, lo que hace es que infiere que es una copia informativa, no está obligada en responder. Pero si el docente quiere que FECODE responda también la petición que le hizo al Ministerio de Educación Nacional, pues tiene que accionar también a FECODE. Entonces, también en el encabezado debe colocar, señores, Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE. Entonces, la designación a quien se dirige es muy importante. Porque a veces, digamos, si eso no se coloca, pues simplemente no va a haber respuesta, porque no tenemos la claridad a quién va dirigido. Los nombres y apellidos del solicitante, de su representante legal o el apoderado, indicando el documento de identidad, la dirección, el teléfono. Aquí hay gente que todavía maneja el fax, por eso yo lo dejo, porque la norma establece esa condición de fax y el email. ¿Qué pasa? Cuando nosotros interponemos un recurso, un derecho de petición, si nosotros no dejamos los datos de quien lo solicita, no dejamos los datos a donde queremos recibir la respuesta, pues la entidad tiene la obligación de responder. Pero ¿qué hace la entidad? Responde mediante un edicto. Y es que lo publica una respuesta masiva. Puede ser a través de su página web. Algunas instituciones tienen carteleras en las entradas de sus sedes físicas, y entonces el ciudadano no va a saber si le contestaron o no, porque la entidad tiene la obligación de responder. Así el ciudadano no coloque su nombre, no coloque sus datos de contacto, pero lo va a hacer de manera general y lo va a hacer publicado mediante edicto. Entonces, para que eso no nos pase, porque a varias personas les ha ocurrido, tenemos que hacer el ejercicio de colocar muy claro cómo queremos que nos respondan, si es por correo físico, si es por correo electrónico, dónde nos pueden contactar y, por supuesto, la persona que lo interpone. Se puede colocar a través de apoderado un derecho de petición. En el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, va a ser a través de su representante legal. O un ciudadano lo puede hacer a través de un apoderado, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que requieren también una especie de representación legal, o las personas en que tienen una edad ya avanzada, o quienes deciden colocarlo a través de abogado. Eso lo pueden hacer. El objeto de la petición tiene que ser claro. Entonces, si yo voy a interponer un derecho de petición, uno muchas veces lee documentos de derechos de petición donde los usuarios, los ciudadanos, cogen modelos de derechos de petición que encuentran en Internet, porque hay muchísimos modelos de este tipo, y empiezan a narrar las vulneraciones a las cuales han sido sometidas, pero no colocan de manera concreta qué es lo que están pidiendo. Entonces, en la respuesta que les va a emitir la entidad, simplemente les va a contestar de manera muy genérica, porque el ciudadano no, la ciudadana no ha dicho exactamente quiero esto. Entonces, por decir algo, un derecho de petición en temas de salud. Voy a accionar al prestador de salud para que me reconozca un examen de laboratorio. Estoy hablando, por ejemplo, aunque estos generalmente lo hacen a través de la tutela, pero tomemos este ejemplo.
Entonces el ciudadano en la parte narrativa de su derecho de petición coloca, estuve en el centro médico, me dieron la orden, el médico tratante, el día tal me acerqué a tal, a la ventanilla de atención, la funcionaria me dijo que no había citas, que tenía que esperar, que me informaban que no había agenda, y termina su derecho de petición. Y en ningún momento colocó que lo que estaba pidiendo era que le debían agendar su cita con especialista o su cita de laboratorio. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos y generalmente le pasa a las personas cuando interpone un derecho de petición muy a la carrera. Eso ocurre, lo hemos visto, por ejemplo, que lo hace a mano allá en el lugar específico donde le están haciendo la vulneración de su derecho y hace toda la narrativa y se le olvida colocar exactamente qué quiere. Yo hago una sugerencia, siempre he hecho una sugerencia y es que cuando ustedes coloquen en un escrito, siempre empiecen por lo que van a pedir. Empiecen por lo que van a pedir. Con eso, después usted empieza la narrativa y no se le olvida colocar lo más importante, ¿cierto? Entonces yo por eso coloco aquí que el objeto de la petición debe ser lo primero que el ciudadano o la ciudadana coloque y luego si los hechos en los que se apoya para hacer esa petición. Bueno, digamos que en términos generales el derecho de petición, lo que quiero decir es, usted no necesita un formato muy estructurado para colocar un derecho de petición. Recuerde que cualquier solicitud que usted hace a una autoridad pública, a una institución privada o a una persona natural, ya es un derecho de petición per se. Lo que usted tiene que tener claro es que en la estructura de su documento estén estas cuatro condiciones que estamos viendo aquí en la diapositiva. Vamos a pasar entonces a la acción de tutela. Ustedes me dicen cómo voy de tiempo, por favor, para no pasarme, para no cometer el error de pasarme. ¿Sí voy bien de tiempo? ¿Cuánto nos queda? No, tranquila que apenas llevamos 25 minutos. Ah, listo, perfecto. Listo. Entonces voy a acción de tutela. La acción de tutela está reglamentada en la normativa en Colombia a través del decreto 2591 de 1991. Como mencionaba anteriormente, toda norma tiene un origen constitucional. La acción de tutela tiene su origen constitucional en el artículo 86 de la Carta Magna. ¿Qué es lo que busca la acción de tutela? La acción de tutela busca la protección inmediata. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando uno interpone una acción de tutela es porque el daño es inminente. O sea, está el daño ya ahí encima y por eso se necesita accionar a un juez de la República. Y aquí aparece una gran diferencia con el derecho de petición. Y es que mientras usted un derecho de petición lo acciona directamente con la persona que le está haciendo, digamos, la vulneración o a quien le está haciendo la solicitud directa, la acción de tutela usted lo hace a través de un juez de la República. ¿Por qué? Porque el juez de la República es el que va a garantizar que esos derechos que han sido amenazados o vulnerados no sigan siendo violentados. Generalmente, una acción de tutela se coloca cuando el ciudadano ya ha interpuesto otras peticiones que no han sido debidamente atendidas. Sin embargo, hay unos casos particulares donde la acción de tutela procede de manera inmediata. Es decir, yo no tengo que haber hecho un recurso anterior para que el juez de la República acceda a mi petición de tutela. ¿Cuándo son esos casos? Principalmente en los temas de salud, cuando usted está siendo vulnerado por la negación de un servicio. Digamos, FECODE, por ejemplo, responde semanalmente muchísimas tutelas que interponen los maestros y las maestras con relación a la vulneración de derechos en salud. Derechos prestacionales, por ejemplo, el tema de pensión,
cuando el maestro, a pesar de haber realizado sus peticiones dentro de los tiempos, ya no le han dado respuesta. Eso se pueden hacer a través de la acción de tutela. El caso de niños, niñas y adolescentes, cuando el derecho de un niño, niña, de adolescente se ve vulnerado, no se necesita un recurso anterior, se puede interponer directamente. Personas vulnerables, en el caso, por ejemplo, de la vida, cuando hay una amenaza grave contra la vida de las personas, se puede interponer una acción de tutela y bueno, son los derechos fundamentales. ¿Cuándo sé que debo interponer una acción de tutela? Cuando no cuento con otro recurso inmediato, eficaz para poder garantizar esta protección. ¿Por qué? Porque un derecho de petición se puede demorar, como vemos los tiempos, 10, 15, 20 días. En cambio, la acción de tutela tiene un tiempo inmediato dependiendo de su condicionalidad. Entonces, ¿cómo se formula una acción de tutela? Igual, una acción de tutela la puede interponer un ciudadano sin necesidad de tener un abogado. De igual forma que un derecho de petición, ustedes en los medios electrónicos, en Internet, encuentran muchísimos formatos de la acción de tutela. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con esos formatos? Que usted juiciosamente, o sea, los puede utilizar perfectamente, pero que usted juiciosamente haga el ejercicio de la redacción de que ese documento realmente responda a las condiciones específicas. Voy a poner un ejemplo que hace poco nos ocurrió y era muy, muy recurrente. Cuando salieron los resultados de las pruebas de ascenso y reubicación del decreto 1278, salieron muchos maestros, o sea, no tantos, hay que decirlo, no tantos como antes, pero pues un número de maestros interpuso acciones de tutela para que se les reconociera el derecho al ascenso a la reubicación por diferentes términos. Había modelos de acciones de tutela rodando por todo lado. A FECODE le llegaron varios de ellos. ¿Y yo qué encontraba en la lectura de esas acciones de tutela? Que el docente cogía, le cambiaba el nombre, algunos de los hechos y ya. Entonces, uno empezaba a leer el texto y el texto no tenía nada que ver con el caso particular del docente porque mezclaban una cantidad de cosas que, porque simplemente cogemos el modelo y lo medio lo cambiamos y lo interponemos. En esto yo sí quiero hacer una sugerencia muy respetuosa y es, cuando nosotros vamos a utilizar un modelo de acción de tutela, revisemos muy bien que los hechos, las peticiones y la sustentación jurídica sea acorde al caso que estamos peticionando. Porque a veces los jueces deniegan el derecho en la tutela porque no existe coherencia en el documento que el ciudadano presenta. Entonces, y cuando un juez de la República niega una acción de tutela, es grave porque ya hemos cerrado la posibilidad de esa acción. Entonces, por eso interponer una acción de tutela tiene que ser muy bien documentada. En la mayoría de las filiales se cuenta con comisiones jurídicas que asesoran la configuración de estos documentos. Entonces, acudan a esas comisiones jurídicas para que les puedan asesorar que el documento esté bien hecho. Entonces, ¿qué tiene que tener básicamente la estructura de una acción de tutela? El nombre de la persona, del accionante, su documento de identificación, ¿cierto? A veces lo hacen a través de apoderado, lo pueden hacer a través de apoderado o a través de terceros. Por ejemplo, nosotros hemos tenido acciones de tutela donde el esposo interpone la acción de tutela por su esposa porque su esposa está en un estado grave de salud. Entonces, ahí también se puede hacer, o cuando son niños, niñas y adolescentes. Y se tiene que dejar muy claro eh, el nombre contra quien se dirige la acción. La acción de tutela es una demanda. Por eso se tiene que identificar muy bien a quién se demanda. A veces, cuando interponemos acciones de tutela,
voy a devolverme el caso de las reclamaciones que se hicieron por ascenso y reubicación de los docentes. Muchas de ellas interponían la acción de tutela, por ejemplo, contra el Ministerio de Educación. Y entonces el juez solamente contra el ministerio. Y entonces el juez, claro, el ministerio respondía, el ministerio no, el ministerio más allá de establecer las reglas de juego, pues en el término de ascenso y reubicación, no tiene ninguna otra injerencia. Omitían interponer la acción de tutela contra la Secretaría de Educación, que es en última la que pone en práctica el derecho o la negativa del derecho de este caso, por ejemplo, como el ascenso, la reubicación. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener muy claro? ¿A quién voy a demandar? Y que esa entidad, persona privada o pública a quien voy a demandar realmente tenga la capacidad para garantizarme el derecho. Voy a colocar otro ejemplo. Había acciones de tutela en salud, hay acciones de tutela que demandan a FECODE. Entonces, en la respuesta, FECODE, por supuesto, exige que le cumplan el deber al docente que ha sido vulnerado, pero tiene que decir que no tiene la capacidad jurídica ni administrativa para poder garantizar, puede coaccionar, puede ayudar en el proceso, pero no tiene cómo tomar la decisión. Entonces, por eso, cuando nosotros colocamos el demandado, tenemos que ser muy cuidadosos que a quien demandamos en una acción de tutela realmente sea quien puede resolverme el problema, para no cometer ese error y perder la oportunidad de la acción de tutela. La dirección y la identificación plena de a quien se demanda. Eso es muy importante. Si bien es cierto, los administradores de justicia, los jueces, muchas veces los ciudadanos no interponen las direcciones, los teléfonos o los correos electrónicos de a quien se está demandando, ellos lo hacen. Muchas veces algunos operadores de justicia le devuelven la tutela al accionante porque le dice, ¿dónde encuentro a quien usted me está demandando? ¿Sí? Esos son elementos que hay que tener. El derecho amenazado, claramente, y aquí voy a hacer un énfasis, debe ser un derecho fundamental. Nosotros a través de una acción de tutela, por decir algo, no podemos demandar temas relacionados con bienes materiales, con temas como, por ejemplo, dinero que nos deban o con otros temas que no sean fundamentales. ¿Qué es lo fundamental? La vida, la educación, el trabajo, la salud, los derechos fundamentales que establece la Constitución Política, el debido proceso, la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros enmarcamos ese derecho fundamental, tenemos que ser muy claros cuál es el derecho fundamental, porque si no, el juez me va a decir, ese no es un derecho fundamental, usted tiene otras vías de acceso para reclamar, entonces vaya, señor ciudadano, señora ciudadana, reclame por donde usted debe reclamar. Entonces, en eso también tenemos que ser, digamos, muy cuidadosos. Y los hechos claros que motivan. Muchas veces las acciones de tutela surgen cuando un ciudadano ha interpuesto un derecho de petición, ¿cierto? Muchas veces. Entonces, esos hechos que yo coloqué en el derecho de petición me pueden servir también para la acción de tutela. Muchas veces los maestros me dicen, tengo que colocar una acción de tutela porque yo había solicitado mediante derecho de petición que me garantizaran tal. Entonces, ellos piden asistencia a la comisión jurídica. Lo primero que yo les digo, páseme el derecho de petición que usted ya interpuso porque usted ahí muy juiciosamente ya puso cuáles son los hechos que le estaban generando la vulneración. Esos mismos les sirven. Entonces, los hechos deben ser claros, paso a paso. Colocar un ejemplo. Una acción de tutela porque me negaron un ascenso. Supongamos, hablemos de una negativa de un reconocimiento o convalidación de un título. ¿Sí? Doctora, disculpe,
Estamos a Sí. 5 minutos, 5 minutos. Caramba. Bueno, entonces el ejemplo ahorita lo miramos. Gracias por la mención. Entonces, debemos colocar, volviendo al ejemplo de la vulneración de un título, entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar? Narrar específicamente desde que obtuve el título, cuando lo radiqué, la primera respuesta que me dieron, hacer ese consecutivo y esa narrativa de hechos para poderle sustentar al juez por qué se me está violentando ese derecho fundamental. Listo. Eh, Características de la tutela, aquí están. Debe ser sencilla, no se necesita ser abogado para eso, ¿cierto? Hay que hacer el ejercicio más es de articular los hechos, que los hechos sean claros, ¿cierto? Específica, tengo que decir puntualmente qué es lo que quiero que me amparen en esa demanda de tutela y es eficaz, porque siempre un juez va a pronunciarse de fondo. Ojo, para negar o conceder. Pueden ser las dos cosas. Si nosotros no argumentamos muy bien la tutela, nos puede negar, o si lo hacemos muy bien, no lo puede conceder. Voy a correr de aquí en adelante porque me falta el tema del recurso de reposición. Aquí están los términos de impugnación. El juez de la tutela tiene 10 días cuando sale un fallo y usted no está de acuerdo con ese fallo, entonces usted, dentro de los 2 días siguientes a la emisión del fallo, usted interpone un recurso de impugnación, es decir, le dice al juez, yo no estoy de acuerdo, señor juez, con el fallo, por esto y por esto, y el juez puede responder hasta dentro de 20 días. O sea, un fallo debe salir en 10 días y cuando usted interpone la impugnación, el juez tiene hasta dentro de otros 20 días para poder resolver de fondo. ¿Qué es lo que hace? Usted puede interponer una impugnación siempre ante el superior jerárquico del juez. Eso generalmente va hacia los tribunales. ¿Sí? Esto es, digamos, como un procedimiento ya mucho más especializado en la impugnación, pero pues para que ustedes tengan como ideas. Si soy yo a quien demandan vía tutela, ¿cuánto tiempo tengo para responder? El tiempo exacto que establezca el auto de conocimiento. Generalmente cuando llega una acción de tutela, el juez le dice en el término de un día, en el término de 2 días, en el término de 48 horas. A nosotros en FECODE nos han llegado tutelas donde nos dicen en el término de 2 horas y nos toca correr, porque si nosotros no le contestamos al juez en el término que nos dice, estamos dándole la razón al demandante. Solo por el hecho de no responder, yo ya le estoy dando la razón al demandante. Bueno, rápidamente vamos a ver los recursos de reposición y apelación que están reglados a partir de la ley 1437 del 2011, denominado el Código de Procedimiento Administrativo, la cual fue modificada a través de la ley 2080 del año 2021, que introdujo los medios electrónicos. Por eso ahora nosotros nos podemos notificar los actos administrativos que nos llegan, por ejemplo, a nuestros correos electrónicos a través de estos medios, porque esta ley introdujo agilidad procesal. ¿Dónde encuentran ustedes eso? Ustedes lo encuentran en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde dice que todo recurso de reposición y apelación deberá interponerse por escrito dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Si yo recibo un acto administrativo donde me resuelven una situación administrativa y no estoy de acuerdo con eso, inmediatamente tengo que, si yo me notifico y renuncio a términos, que es una gran pregunta que hacen los maestros, si renuncio a términos, estoy diciendo que estoy plenamente de acuerdo con lo que el acto administrativo dijo. Si yo, si yo no renuncio a términos, eso quiere decir que voy a interponer recurso de reposición, tengo 10 días, una vez me notifico, para poder ejercer mi acción
de recurso de reposición o apelación. No se requiere presentación personal, es decir, si usted lo ha hecho a través de apoderado, lo puede seguir haciendo a través de apoderado. Lo puede hacer a través de medios electrónicos, ¿cierto? Y si lo hace a través de medios electrónicos, debe hacerlo firmado y debe hacerlo por el mismo medio por el cual fue usted notificado. Por ejemplo, si usted fue notificado por el SAC de las Secretarías de Educación, usted interpone su recurso de reposición apelación a través del SAC. Debe sustentarse concretamente cuál es el motivo de la inconformidad de su sobre ese recurso, por ejemplo, una negativa de ascenso de escalafón, usted tiene que decir puntualmente, no estoy de acuerdo por esto y por esto. Debe solicitar o aportar pruebas, ¿cierto? Si usted no está de acuerdo, tiene que decir, yo no estoy de acuerdo, aquí está la prueba, yo no estoy de acuerdo por esto, aquí está la prueba. ¿Para qué? Para que sea más fácil para la administración poderle resolver y usted tenga una debida, digamos, secuencia en el caso de que le vaya a tocar hacer una demanda ante lo contencioso administrativo, pero eso sí ya es un nivel muchísimo mayor. Por supuesto, colocar los documentos de identidad, de ubicación, para que cuando algunos ejemplos que tenemos de recursos de reposición y apelación contra actos de no reconocimiento de prestaciones sociales, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos las cesantías y nos las niegan por alguna causa, nosotros tenemos el derecho a interponer recurso de reposición, contra acto administrativo de reconocimiento, de negación, inscripción, reubicación o ascenso en el escalafón docente, nosotros ahí podemos hacer un recurso de reposición y recuerden, clave hacerlo dentro de los 10 días siguientes y cuando nos llegue la notificación, si el acto administrativo está perfectamente, me notifico y renuncio a términos. Pero si el acto administrativo tiene algo que yo digo, esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo, tengo que interponer recursos, o sea, no voy a renunciar a términos, por favor. Listo, profe, voy a dejar ahí. Bueno, agradecemos, doctora. No se nos vaya a desconectar porque ahora vamos a través de chat al azar, van a salir cinco, van a participar cinco compañeros y luego también en el chat harán algunas preguntas que esto va a estar dirigido por la compañera Ana María Cepeda. Entonces, luego de ello, retomamos nuevamente por 30 minutos para que usted nos siga colaborando, dándole la respuesta o inquietudes a las preguntas que surjan. De compañera Ana María Cepeda. Gracias, Le, profe Vicente. Doctora Joana, una muy, muy buena intervención. Muchísimas gracias. Presentaré en este momento el saludo cariñoso de Luz, que se encuentra haciendo otra tareita sindical también. Entonces no nos puede acompañar el día de hoy. Tenemos 5 intervenciones por voz de 1 minuto y por supuesto las preguntas del chat. En el chat solamente tenemos una pregunta por el momento, doctora, que es cuáles son los tiempos. Parte de ello, incluso esta pregunta la hicieron antes de que su merced lo planteara. Entonces, bueno, ya más adelante lo planteo, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos para responder un derecho de petición? Le damos entonces la palabra por 1 minuto a Jesús Alberto Camacho. ¿Se encuentra en sala, Jesús? Jesús Alberto, ¿estás en sala? Bueno, Diana Patricia Salamanca. Diana Patricia, ¿te encuentras en sala? Alexis Alfonso. Alexis Alfonso Angulo. Bueno, pregunta Marta Liliana, ¿a dónde se remite una tutela? Si tienen sus preguntas, pueden hacerlas por el chat, recuérdenlo. Joana Patricia Quiroz Peralta, ¿se encuentra en sala para su intervención de 1 minutito? Y Emanuel José Quintero. Emanuel José Quintero. Bueno, hoy nuestro sorteo nos cachó a 5 que no
no nos responden por allí. Bueno, entonces le damos la palabra a Rafael. Rafael, tienes la manito levantada, puedes preguntar. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la doctora Joana Jiménez por sus intervenciones y a todos los presentes. Antes que nada, yo quería decirles que tuvimos la celebración del Día del Maestro, que fueron muy bonitas dentro de cada una de las regiones donde se celebraron. Eh, Mi pregunta puntual es, si el 0277 nos habla de un derecho que es fundamental, que es el trabajo y también la educación, ¿qué recurso debemos implementar en caso de que se vea que se está vulnerando ese derecho a ese decreto que dice publíquese y cúmplase? Esa es mi pregunta puntual. Muchas gracias, profe. Profe Oscar Marino, tiene la manito levantada. Muy buenos días. Bueno, Puntualmente tengo tres inquietudes. Se supone que con eso que se presentó esta semana en el Senado, eh, hubo una violación al principio de legalidad. Segunda pregunta, ¿qué acciones se pueden interponer en contra de esa situación y quiénes pueden interponerlas? Gracias. muchas gracias, profe Oscar. Qué buena pregunta. Profe Carlos, por aquí pregunta, por favor, explicar en qué consiste el silencio administrativo positivo. Pregunta Jorge respecto a otras como la de acción de cumplimiento, ¿qué nos puede compartir? Pregunta Elena. Profe Ana ¿Me María, parece? si me da permiso utilizar la palabra, por favor. Sí, profe, vamos con 3 por palabra y son 5, sí, señor, por supuesto, siga. Un minutito. Doctora, mire, y profe, lo que sucede es que hubo un compañero que tuvo un lío con una Secretaría de Educación, la demandó porque lo puso a perder el periodo de prueba. Y él anexó pruebas y le fallaron como después de 3 meses a favor. Resulta que la semana pasada le llegó la resolución de nombramiento, pero con el puntaje que no era probatorio, con el puntaje como de 57 algo. ¿Qué puede hacer el profe ahí? ¿Es válida esa resolución? ¿Puede tener problemas más adelante cuando la revisen y digan, vea, tú menos de 60? ¿Qué puede hacer el compañero ahí en ese caso? Gracias, profe Andrés. Pregunta la Gracias a profe usted. Elena. En la relación maestro, directivo, coordinadores y rectores, ¿se pueden dar los derechos de petición? Pregunta Paola. Si una tutela se interpone de forma colectiva, ¿es legal que no todas las personas que la interpusieron salgan beneficiadas con las acciones al mismo tiempo? Pregunta Jorge Naspusil. ¿Podría ampliar el tema sobre cuando no hay respuesta oportuna a los derechos de peticiones o apelaciones? Bueno, pregunta nuevamente el profe sobre qué consiste el silencio administrativo positivo. Profe Jairo está solicitando la palabra. Cerramos allí con él. Profe Jairo. Sí, muy buenos días. Yo habitualmente vivo y trabajo en el Putumayo, pero en este momento estoy en el Huila. La pregunta es, en el caso de los docentes que fueron nombrados para lo de las comunidades negras acá en el Putumayo, y luego se trasladaron para otros lugares y no han cumplido pues con el proyecto que tenían que desarrollar. ¿Qué tipo de acción se puede aplicar o accionar? Valga la redundancia. Gracias, profe Jairo. Pregunta el profe Julio, cuando se violenta el derecho a la salud, desconocen a los directivos a asistir a los procedimientos médicos como son citas con especialistas a cáncer o procesos en salud mental como lo es Clínica Día. ¿Qué respaldo normativo se puede realizar o qué debido proceso se puede hacer para garantizar este derecho? Hay un padre de familia que ha realizado
que ha realizado a una institución innumerables derechos de peticiones que deja ver que son peticiones malintencionadas, hasta 3 derechos en el día. ¿Hay un límite del derecho de peticiones? Em, bueno, Julio aclara que la causa de la negación que el rector da es que solamente puede dar 3 días de permiso, ¿no? Juan pregunta, ¿puede explicar la revocatoria directa de los actos administrativos? Y cerraríamos las intervenciones y preguntas con el profesor Soel. Profesor Buenos días. Yutico. Bien, tengo una situación de un procedimiento hace 26 meses y la persona que me está asesorando, un abogado particular, me dice que debo esperar el efecto del silencio positivo, sí, el silencio administrativo. Yo pues le sigo la orientación a él porque afortunadamente en su momento la situación estaba muy compleja para mí, casi que me derogan el nombramiento y él fue en realidad la persona que me ayudó. Pero yo veo que eso tiene 26 meses y no entiendo por qué tanta espera. Segundo, tengo una novedad de salud fuerte, pues en contra mía, ¿no? Y me he visto en la necesidad de tener que pedir cita médica más de 3 veces al mes. Y no, al principio se me generó un inconveniente, pero hubo una claridad de que cuando son con especialistas, que no son médicos generales o citas médicas básicas, por así decirlo, son con 10 segunditos, especialistas ya en profe, propiedad, para cerrar. son con especialistas, no hay inconveniente las situaciones de salud que uno debe atender siempre y cuando sean ya en un proceso médico ya establecido. Muchas gracias, profesor. Doctora Joana, 2 preguntitas de parte nuestra. Una que tiene que ver con el ejercicio de presentar tutelas recurrentes que al final generan fallos incluso o sentencias, realmente no sabemos muy bien. El tema es que generan acciones que unifican, ¿no? Y que resultan en detrimento de los derechos del magisterio. Entonces, ¿qué tan positivo puede llegar a ser que desde los sindicatos, algunos sindicalistas independientemente presenten tutelas recurrentes sobre derechos fundamentales que al final resultan en fallos o sentencias de unificación y que, pues, digamos, niegan el derecho colectivo finalmente? Y lo otro es el papel de la lucha y de la movilización de manera conjunta con el tema de lo jurídico, ¿sí? El magistrado Dueñas habla de la fetichización de la jurisprudencia, ¿no? Y dice, bueno, a veces creemos que en la norma y en lo jurisprudencial está todo y resulta que esto tiene que ir, digamos, como de la mano. Entonces, es importante que nuestros sindicatos puedan tener también como esta perspectiva de acompañar de lo jurídico la lucha. Estas son las preguntas, doctora Joana. Muchísimas gracias por su importante aporte a este diplomado. Bien, entonces, doctora, gracias Ana María. Doctora Joana, vamos a darle 25 minutos para responder y precisar estas preguntas e inquietudes. Y a mis colegas les digo que hoy nos vamos hasta las 10:15 porque el tema es muy importante y entonces las 2 horas no fueron suficientes. Entonces vamos hasta las 10:15 hoy. Doctora Joana Rocío, tiene usted la palabra. Bueno, 25 minutos para responder. Hay muchas dudas, este tema es complicado. Voy a empezar de los temas gruesos, ¿listo? Ya después tomo los temas que son un poco más específicos. Un tema grueso es el silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo es una figura legal el que se da o se configura mejor cuando la administración pública no responde a la petición. Es decir, yo hago la petición y espero los tiempos debidos para que ésta sea resuelta, que dependiendo, digamos, en la vía administrativa puede ser hasta 3 o 4 meses. Eso también hay que clarificarlo, que son unos tiempos. Por eso, con relación a lo que preguntaba, profe, que si tengo que esperar todo ese tiempo, claro que sí, porque si usted interpone otra acción, revive los términos y estaría suspendiendo lo que ya su abogado ha ganado durante este término. Entonces la sugerencia es quédese ahí quietico porque usted
donde usted meta otra acción puede alterar los términos que ya están corriendo. Entonces, el silencio administrativo positivo es básicamente que ese guardar silencio, como muy bien lo dice la regla normativa, le da la razón al peticionario. Es decir, si, si la administración no contestó dentro de los términos, está queriendo decir que usted tiene la razón, que lo que usted decía es real porque no lo controvertió, porque no lo dio, digamos, dentro de, no dijo, no demostró la administración que eso que usted está pidiendo no tiene sentido. Entonces, en el silencio administrativo positivo, usted básicamente es, le asiste la razón. O sea, usted ahí le están diciendo, tiene derecho. El silencio administrativo negativo es básicamente cuando se está negando algo, por decir algo, voy a colocar un ejemplo en este, usted requiere que algo que le podía, que el negativo es mucho más difícil de ejemplarizar, o sea, es el silencio administrativo negativo se configura cuando básicamente no le aplican una ley, debían aplicársela y no lo hicieron. Entonces, guardó silencio, entonces ahí hay una negativa. Como lo digo, esa línea entre lo positivo y lo negativo es muy difusa porque en última siempre termina reconociéndole al peticionario lo que estaba exigiendo, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos en cuenta que básicamente el silencio administrativo es si tengo 3 meses para responder, que es lo que tendría básicamente en tiempo máximo, y la administración no lo hace, le asiste la razón al peticionario. Estoy tratando como de hacerlo muy, muy resumido con relación a lo que me preguntaba. Había otra pregunta sobre, bueno, ya al principio de legalidad. Miren, con relación al principio de legalidad, si las normas y los procedimientos de una actuación administrativa no fueron llevados a cabalidad, hay una vulneración del principio de legalidad. Entonces el profe preguntaba con relación a la consulta popular, ¿quiénes y qué deben hacer? Ya lo están haciendo. ¿Qué hicieron los congresistas? Demandaron el procedimiento. ¿Por qué? Porque según lo que se observa dentro de la sesión del Senado, lo que ocurrió fue que el secretario del Senado vulneró el procedimiento de votación. Entonces, al vulnerar el procedimiento de votación, se vicia todo el proceso de ahí para atrás. Esa es la teoría de la manzana podrida en derecho, donde ya vició todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que participaron? ¿Quiénes lo hacen? Los congresistas, los senadores que estaban en ese espacio, interponen una demanda contra el procedimiento, una denuncia, la queja, como lo queramos concebir en este espacio, y ellos solicitan que se revise todo el procedimiento de votación. Ellos ya lo hicieron. En este momento tengo entendido que ya ese procedimiento se adelantó y ahí pues tenemos que verlo. Bueno, bueno, Hágale rápido que está muy demorado, papi. lo del tiempo, creo que alguien abrió su micrófono. Lo del Y ya tiempo. lo cerramos. Vale, lo del tiempo, pues ya lo clarificamos, ya dijimos, tenemos 15 días para dar respuestas generales, ya eso no, eso estaba ahí en la presentación. ¿A dónde se remite una acción de tutela? La acción de tutela se radica de manera virtual en una página que tiene el Consejo Superior de la Judicatura. Ustedes buscan en Google, colocan Consejo Superior de la Judicatura, radicación de tutelas, y ahí les sale un link donde le tienen que colocar primero la ciudad. ¿Por qué? Les voy a colocar acá
Voy a ver si me deja, porque esto es muy importante porque la gente no sabe dónde interponer una tutela. Eso es una muy buena pregunta. Eh, Les voy a proyectar mi pantalla, me dicen cuando la estén viendo, por favor. ¿Ahí la estamos viendo? ¿Listo? Sí, señora. Listo. Aquí, miren, rama judicial, recepción de tutelas de habeas corpus. Los habeas corpus son cuando las personas están privadas de la libertad y hay alguna vulneración de un derecho fundamental, se puede erradicar. Ustedes le dan clic ahí y les aparece todas las condiciones del portal. Es muy fácil, muy intuitivo. Ustedes le dan continuar y ahí está la recepción de tutelas y habeas corpus. Es importante que usted identifique el departamento en el que usted está ubicado, porque dependiendo de eso es donde se va a hacer la oficina de reparto, le va a asignar al juzgado correspondiente la tutela. Es algo muy sencillo, pero es una muy buena pregunta porque la gente no sabe dónde hacerlo. Entonces ahí está rama judicial y Consejo Superior de la Judicatura, ahí están bueno. Dentro de las preguntas generales, bien, la revocatoria directa de los actos administrativos. Esto es algo muy importante. Los actos más administrativos no tienen revocatoria directa. Esto ya ha sido reglado por diferentes magistrados del Consejo de Estado y para revocar un acto administrativo tiene que ser con autorización del beneficiario del acto administrativo. Particularmente voy a colocar el ejemplo de los actos administrativos de reconocimiento de ascenso en el escalafón. Hay entidades territoriales que cometen errores en la ubicación salarial del maestro, la maestra o de la asignación del escalafón y pretenden, hoy tenemos, por ejemplo, esta semana nomás me buscaron docentes de FUNSA, que la administración pública de FUNSA está queriendo que reversar unos actos administrativos de reconocimiento de derechos en escalafón, inscripción en el escalafón y derechos salariales, y llamaron a los maestros a decirles que firmaran un documento para poder hacer. No, un acto administrativo solamente se puede revocar mediante demanda. ¿Quién lo tiene que demandar? La administración que lo profirió. En este caso, el ejemplo de la Secretaría de Educación, ¿quién lo tiene que demandar? Lo tiene que demandar la Secretaría de Educación de FUNSA para demostrar que existió un daño en la emisión de ese acto administrativo, pero no lo puede hacer de manera directa. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Yo aquí estoy haciendo un ejercicio muy genérico, muy rápido digamos que no existe un límite a la interposición de derechos de petición. Lamentablemente, el accionante de un derecho de petición lo puede hacer tantas veces requiera hacerlo. Pues en este caso, yo lo que siempre sugiero a las instituciones educativas cuando les pasa eso, pues respondan en lo mismo. ¿Por qué? Porque el accionante tiene derecho a interponer cuantas acciones de derechos de petición. ¿Qué es lo que no puede hacer un accionante? Y esto va de la mano con la pregunta que nos hacían sobre las acciones de tutela. Y hay acciones de tutela que tienen un condicionamiento de una acción temeraria. Es decir, el ciudadano sistemáticamente está interponiendo una acción de tutela. Con la acción de tutela sí hay un límite, a diferencia del derecho de petición. Uno no puede poner múltiples acciones de tutela porque hay una condicionalidad en la aplicación de la acción de tutela y es que usted no haya demandado anteriormente el mismo derecho ante otra autoridad judicial, ¿cierto? Entonces, en este sentido, las acciones de tutela sí tienen un límite, pero los derechos de petición, pues lamentablemente tengo que decirlo, no. La administración pública, en el caso de las instituciones educativas, está en la obligación de responder los derechos de petición que les sean interpuestos, ¿cierto? Entonces, a diferencia de las acciones de tutela, las acciones de tutela sí son digamos, regladas de manera, tienen un límite, ¿cierto? Bueno, eh, sobre las acciones de tutela de interés general.
Bueno, las acciones de tutela se pueden aplicar cuando hay derechos fundamentales colectivos, pero eso tiene que tener una particularidad, porque una acción de tutela, digamos, cuando es un interés colectivo, por ejemplo, derechos al medio ambiente, por ejemplo, derechos colectivos como, voy a colocar mi ejemplo, el derecho a la educación, porque necesitamos que mejoren la infraestructura de una institución educativa. No hay acciones de tutela que reglamenten derechos particulares dentro de una acción colectiva. Y en esto sí quiero ser muy precisa. O sea, los accionantes de una acción de tutela, si yo por decir algo voy a reclamar una acción en acción de tutela, un derecho privado, es individual. No sé si ahí estoy siendo clara, porque es que yo no puedo, por decir algo, no se pueden unir varios maestros a presentar una acción de tutela para el reconocimiento salarial, ¿cierto? De un reconocimiento de ascenso o reubicación, porque es un derecho particular. En cambio, sí se pueden unir varias personas de una comunidad educativa a interponer una acción de tutela para la protección del derecho ambiental, por ejemplo, porque al lado del colegio están depositando basura los vecinos, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, eso es una acción colectiva, para que lo tengamos claro, que no es distinto a la acción individual. Bueno, espérame, yo miro aquí que no se me vaya. Ya tenemos los tiempos para responder, silencio administrativo, principio de la legalidad. Ah, bien, hay otra figura dentro de las acciones normativas que es la acción de cumplimiento. ¿Cuándo opera la acción de cumplimiento? La acción de cumplimiento opera cuando la administración ha tomado una decisión frente a un hecho particular, pero ha omitido el deber de cumplirla. Ahí opera la acción de cumplimiento. Y la acción de cumplimiento básicamente es cuando usted dice, mire, la administración dijo que iba a hacer esto, esto y esto, y no lo hizo. Entonces opera la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento no se puede utilizar más allá que contra los actos que para dar un cumplimiento a un acto administrativo del Estado. Yo no puedo interponer una acción de cumplimiento, por ejemplo, para decir que me cumplan el ascenso o la reubicación si yo no tengo un acto administrativo para ello. Tengo que interponer la acción de cumplimiento si ya teniendo el acto administrativo, la administración ha sido negligente en la aplicación, en la solución de ese caso. ¿Sí? Estoy tratando de ser lo más, explicarlo lo más fácil posible. Las sentencias de unificación. Este sí que ha sido un problema, lo nos preguntaba la profesora Ana María. Este ha sido un problema porque después de que existe una sentencia de unificación, esas generalmente, esas las sacan los magistrados. Las sentencias de unificación no las saca cualquier juez de la República. La sentencia de unificación la saca un magistrado y es cuando recoge todos los fallos, analiza los tipos de fallos e identifica una línea de prevalencia judicial, jurídica. Y dice, tantos fallos van a favor, tantos fallos van en contra. Entonces establece la línea jurisprudencial y dice, unifico esto y en orden a eso dictamino esto. Eso nos ha afectado. Nos ha afectado porque sí, definitivamente hay muchas personas, incluidos líderes sindicales, que de manera acelerada han interpuesto acciones judiciales, no solamente tutelas, sino también demandas ante lo contencioso administrativo, que lamentablemente han sido adversos para el magisterio. Voy a colocar un ejemplo muy reciente, el curso de los 8.000 que estaba perdiendo. El curso de los 8.000 se fue, digamos, se traslapó por acciones jurídicas que interpusieron algunos sectores
del magisterio, hay que decirlo, que pusieron una piedra en el zapato para el cumplimiento de ese acuerdo. Ese es el ejemplo más reciente y más lamentable que tenemos y por eso el curso de los 8.000 está embolatado como está. Porque, ¿qué hicieron? Unificaron. Entonces, tengo eso, venga para acá, resolvámosles. Algunas cosas son buenas, algunas acciones son buenas, otras no tantas como esta. Entonces, siempre que vayamos a interponer una acción, debemos ser muy cuidadosos en qué es lo que estamos buscando. Y para cerrar, creo que ya, bueno, miento. Profe Vicente, ¿voy corrida del tiempo o Sí, voy? sí, sí, doctora. Caramba, voy a tomar el tema de los docentes de las comunidades negras que se trasladaron. Pues, Ok. profe, eso tendría que revisar el caso, porque nosotros no podemos satanizar un traslado, tenemos que revisar por qué esos docentes se trasladaron y cuáles fueron las condiciones, ¿cierto? El derecho a la salud en lo que tiene que ver con los permisos. Miren, una cosa son los permisos por calamidad doméstica, que son hasta 3 días durante el mes, el cual el directivo docente tiene derecho a otorgar, valorando la condición de la calamidad doméstica. Otra cosa son los permisos que requieren los docentes para atender sus situaciones médicas. Esas no las podemos asumir como dentro de los 3 permisos mensuales, porque esas son para calamidad doméstica. Entonces, los permisos que los docentes solicitan por que tienen una orden médica están protegidos por el derecho a la salud y el maestro tiene derecho, cualquier trabajador, de hecho, cualquier trabajador. Sobre el 277, es una batalla que estamos dando desde la federación. Personalmente he acudido a varias entidades territoriales, ya estuvimos en Caquetá, en Boyacá, tenemos problemas con Cundinamarca, con la aplicación del 277. Y tengo que decirles, el 277 se aplica y el directivo docente que no esté aplicando el 277 está incumpliendo la norma, es decir, puede estar en curso en un proceso disciplinario porque tenemos que cumplir la norma. Y ya para terminar, el tema de la lucha jurídica de la mano con la lucha sindical que nos preguntaba la profe Ana María, pero por supuesto que tenemos que hacer ejercicio de lucha sindical de la mano con la lucha jurídica, pero muy bien pensada para no tener el problema de que podamos tener efectos adversos. De la mano de la lucha sindical va la lucha movilizatoria y la lucha jurídica, porque obviamente los maestros y las maestras construimos, y esto hay que decirlo, y esto es particularmente para los maestros y las maestras. Tenemos ese antecedente histórico y es, nosotros construimos normas a través de la lucha sindical. Muchas de las normas que hoy nos rigen, que nos favorecen, es por la acción movilizatoria. Entonces nos toca hacer las dos. Yo dejo ahí, profe Vicente, me extendí, qué pena. Tranquila, doctora Giovanna Rocío Jiménez Jiménez. Era necesario porque es un tema muy importante y que es el pan de cada día. Entonces, era, era necesario hacerlo para que nuestros colegas que están haciendo este diplomado tengan los elementos necesarios para, no solamente para ellos, sino para todos los maestros y maestras del territorio en el cual ellos laboran y viven. Entonces, a usted nuestra gratitud y nuestra admiración siempre por estar prestando un excelente servicio a todos sus colegas y lógicamente a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Dios les pague, doctora. Bueno, mi profe, muchas gracias por la invitación y pues yo sé que quedaron muchas cosas, pero es que es un tema extensísimo. Muchas Así, gracias. así es. Bueno, que tengan un excelente resto de jornada. Muchas gracias. A usted, doctora. Entonces, compañeras y compañeros, voy a fusionar las tareas y actividades o actividades y tareas y las conclusiones
al mismo tiempo en aras que de ahorrar tiempo y también porque me corresponde hacer las dos cosas. Entonces, ustedes, compañeras y compañeros, ya saben la mecánica de cada 8 días. Ustedes, dentro de las actividades y tareas, eh, dice que con base en los documentos propuestos en la plataforma, realice actividad interactiva contemplando el análisis de casos propuestos y con acciones pertinentes para su solución. Entonces, ahí encuentran el caso 1 y el caso número 2. El caso número 2 habla sobre reflexiones, donde ustedes deben de hacer esas reflexiones con base a esos materiales, y ahí va a encontrar lectura sobre la vía gubernativa de la Escuela Sindical de FECODE. Ahí encuentran el material. Lo mismo van a encontrar los actos administrativos en el Estado colombiano. Asimismo, videoconferencia que hoy nuestra doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez compartió con nosotros, al igual que va a encontrar la ley 1755 del 2015 sobre derecho de petición, el decreto 2591 de 1991 sobre acción de tutela, todo lo pertinente a la vía gubernativa por Oscar Aníbal Giraldo. Y también va a encontrar el boletín jurídico de ADIDA en las páginas 12 y 32. Entonces, todos estos materiales nos van a servir para realizar las dos actividades o tareas que allí se proponen. Y compañeros y compañeras, creo que lo he dicho muchas veces en público y en privado, y es que nosotros y nosotras, como directivo docente, nos toca no solamente manejar la pedagogía, sino también volvernos unos abogados sin título. Y cuando digo abogados sin título, es porque nos toca leer mucho las normas Abogados para, tinterillos. para tener los elementos necesarios y dentro de la Constitución y la ley, así mismo actuar. Hay casos que sí se requiere el apoyo, la orientación de un profesional del derecho, pero hay algunos casos que nosotros, si somos estudiosos, lo podemos resolver, como es hacer un derecho de petición, elaborar una tutela, hacer una reclamación dentro de los parámetros legales. Y allí estos materiales que le proporciona nuestra Federación Colombiana de Trabajo de la Educación FECODE a través de la Secretaría de Organización e Información Sindical bajo la dirección de Isabel Ayacuelo y su equipo de 12 personas, es para ellos, compañeras y compañeros, porque varias veces les envían un comunicado el rector o la rectora y el compañero se quiere morir, se asusta, se preocupa porque no sabe darle respuesta a eso. Y otras veces, el debido proceso, cometemos la ingenuidad de violarlo o equivocarnos. Entonces, estos materiales, estas capacitaciones, estas charlas nos sirven para eso, porque si yo voy a emprender una acción X, Y o Z, mi jefe inmediato es el rector o la rectora. Entonces, dentro de ese debido proceso es por allí donde yo debo iniciar. No tengo por qué omitir ese paso. Que hay algunos casos que deseo omitir, pero la mayoría, el debido proceso me indica que debo iniciar por allí, por el jefe inmediato. Asimismo, hoy nos damos cuenta y debemos entender y comprender. Algunos nos recordaron, a otros nos motivaron para que
nuestro accionar a nivel público y privado siempre esté marcado dentro de la Constitución y las leyes. Y cuando se nos desconozca, saber cómo vamos a actuar, eso se hace necesario. Y como digo yo, como mínimamente todos los docentes y directivos docentes debemos de tener en nuestras bibliotecas, en nuestras casas, primero, una constitución política de Colombia. Segundo, el código administrativo. Tercero, un compendio de normas que tienen que ver con nuestra profesión docente para que actuemos dentro de ese marco, para que no haya extralimitación, para que no haya omisión, porque a nosotros nos sancionan por omisión o por extralimitación. Entonces debemos de actuar dentro de ese equilibrio sin salirnos y también sin omitir cosas. Entonces eso se hace necesario y hoy, dentro de la disertación de la doctora Joana Rocío Jiménez Jiménez, vemos cómo ella nos los explicó de una forma sencilla, entendible y coherente. Entonces, ese llamado compañeros, siempre le hemos dicho, lo escrito, escrito está, las palabras allá del viento. Cuando vamos a solicitar los permisos por escrito y al jefe inmediato, todavía encontramos compañeros pidiendo permisos verbales y al coordinador. El coordinador o coordinadora no puede otorgar permiso porque no es el jefe inmediato a uno ni es función de ello. Y debe ser por escrito porque si se va verbalmente y le sucede algo, después ¿quién le responde? Entonces ese llamado respetuoso a que nosotros nos apropiemos de estas normatividades y las pongamos en práctica. Y en ese orden de idea, esperamos que las dos actividades que van a realizar nos lleve a motivarnos no solamente a responder esas dos actividades, sino realizar otras similares y socializar y discutir con otros compañeros y compañeras de la misma institución, otra institución, o incluso de otro departamento. Entonces, esperamos eso y como siempre, le deseamos cada fin de semana a nuestros compañeros, a nuestros colegas de toda la geografía colombiana. Muchas felicidades, muchas prosperidades, que ese todopoderoso que cada uno de nosotros y nosotras tenemos nos proteja y derrame siempre bendiciones a cada uno y a todos y todas. Entonces, ese es el mensaje de hoy para que la compañera Ana María Cepeda hoy dentro algunas realice algunas precisiones y si hay algunas sugerencias o inquietudes, pues aquí ella y todo el equipo de escuela que estamos conectados, con mucho gusto trataremos de resolvérselas. Entonces, apreciada compañera Ana María Cepeda, tiene usted la palabra.